Nuevamente es una alegría poder estar en la casa del Señor, poder estudiar su palabra, poder saciarnos de ese pan espiritual que Dios nos da. Creo que ya están cansados de estar sentados. Voy a invitarles que se coloquen en pie, que dejemos descansar a las sillas un poquito para que así nos sintamos bien. Y así como estamos, también voy a invitarles a que dobleguemos nuestras rodillas. Vamos a pedir la dirección de Dios, que Él sea quien nos dirija en el estudio de su palabra. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, alabado, exaltado sea tu santo nombre. Nos deleitamos en estar delante de tu presencia, a escuchar esos himnos gratos, y nos sentimos regocijados porque creemos que un día sí estaremos en el reino de los cielos. Quédate en nuestros corazones. Por favor, que tu palabra que hoy se ha de hablar pueda quedar atesorada en nuestros corazones y que todos podamos hacer caso a las advertencias, que podamos aceptar el mensaje que tú has enviado para este tiempo. Quédate pues en nuestros corazones, sé el invitado especial, no solamente en este recinto, sino también en nuestras vidas. Te lo pedimos, te lo imploramos en nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, hoy vamos a estudiar un tema que para muchos de nosotros ya es conocido. Creo que si notamos bien la lectura bíblica, que fue registrada en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, que el ángel estaba hablando, entre dos ángeles había una conversación de cuándo se iba a terminar el tiempo. Entonces el ángel le declara: hasta 2300 días de tardes y mañanas, el santuario será purificado. Para muchos, déjeme decirle, antes de iniciar el tema, abriendo el tema que vamos a analizar el tema del día de la expiación. Sin embargo, en este tiempo, dentro de nuestro entorno, y vamos a hablar de nuestra iglesia adventista del séptimo día, ya son muy pocas las verdades que se tocan acerca del día de la expiación. Es como que si todo se hubiese quedado en el pasado. Es como que si las verdades del santuario se hubiesen desaparecido dentro de nuestra iglesia, porque son muy pocas las veces que se toca el tema del santuario. Y es en cuando más debemos de estar enfocada nuestra mente. La mensajera del Señor en el libro de la educación, en el capítulo La escuela de los profetas, ¿cuál era sus temas de ellos? Que analizaban, que estudiaban. La poesía, el canto, la profecía, y estaba en el entorno del santuario. ¿Por qué? Porque a través de ese medio se conocían los pasos de Cristo y así también la redención del ser humano. Pero sin embargo, hoy en día en nuestras iglesias ya no se tocan esos temas. Y hoy es cuando más debemos recordar eso. Y vamos a iniciar. Quiero que abramos nuestras Biblias. Un punto muy importante con referente a este tema. En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3, verso 19, nos dice de esta manera. Hechos 3, 19. Dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga el tiempo del refrigerio de la presencia del Señor. Algo muy importante que menciona en este versículo: arrepentíos y convertíos. ¿Cuánto nos hemos arrepentido
y cuánto nos hemos convertido. Nuestra conversión es una conversión genuina o es una conversión superficial. Nuestro arrepentimiento es un arrepentimiento genuino o es un arrepentimiento pasajero. ¿Qué tipo de arrepentimiento tenemos? Porque bajo ese medio, bajo el arrepentimiento y la conversión, después comenzamos a conocer el principio del santuario, estamos entrando en el santuario y ahí se llevaba a cabo la obra de purificación. Notemos muy bien, quiero leer otras citas más, también otra cita que está en el libro de Hebreos, capítulo 9. Hebreos en su capítulo 9, versículo 6 y 7, dice: y cuando estas cosas fueron así ordenadas, los sacerdotes siempre entraban en la primera parte del tabernáculo para hacer los oficios del servicio a Dios. Verso siguiente. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Esto tenía que hacerse. Recordemos que en el santuario había dos oficiaciones. A diario se realizaba siempre de la mañana el sacrificio, siempre cada día se hacía sacrificio solamente en el primer departamento, en el lugar santo. Y al año se hacía un sacrificio solamente en el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar. Nadie más podía entrar allá. Solamente el sumo sacerdote. Ahora, también el libro de Levítico, ya entrando más a fondo en nuestro tema, el libro de Levítico, capítulo 23, del verso 32 en adelante, 23, 27 al 32, nos dice: a los 10 días de este mes séptimo, será el día de la expiación y tendréis santa convocación. En ese día de la expiación, la palabra expiación significa borrar. Si hablamos en el término bíblico, estamos hablando de borrar los pecados. Sigue diciendo: y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, ningún trabajo haréis en ese día, porque ese día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. ¿Para qué servía el día de la expiación? ¿Para separarnos de Dios o para estar más cerca de Dios? Para estar más cerca de Dios. Y luego sigue diciendo, pero quiero que entendamos algo, un punto muy importante antes de centrar todo esto. ¿Qué era lo primero que se hacía en el día de la expiación? ¿Qué era lo primero que se hacía? Recordemos que estaba la fiesta de las trompetas. Ese día anunciaba ya la preparación para el día de la expiación. En ese momento, quiero que leamos Levítico 23, 29. ¿Qué dice Levítico 23, 29? No, dice Levítico 23, 29. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo.
O sea, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué se tenía que hacer antes de comenzar la expiación? Se tenía que preparar el pueblo. Ahora, ¿será que este pueblo se está preparando para el día de la expiación final? Notemos lo que sigue diciendo. El versículo 7 del libro de Números, capítulo 29, versículo 7 nos dice: en el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación. Afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. ¿Estamos entendiendo? Que en el día de la expiación, el primer punto, lo primero que tenía que hacerse para la expiación, que el pueblo tenía que prepararse. ¿Y cómo tenía que prepararse ese pueblo? ¿Tenían que estar en guerra entre ellos mismos? ¿Tenían que estar en batallas? ¿O cómo tenían que estar ese pueblo? En ese día o en ese momento de preparación, todo el pueblo examinaba sus corazones, confesaba sus pecados y se humillaba ante Dios. Pero en esta generación, lo que más está triunfando es el orgullo, la soberbia, el egoísmo, la codicia. No solamente en el mundo, dentro de la misma iglesia se ve ese espíritu. Ahora, la pregunta es, ¿estamos preparados para el día de la expiación? ¿Estamos preparando nuestros corazones para ese momento? Vean lo que sigue diciendo. Bueno, antes de eso, cuando se preparaba todo, ya quedaba todo listo, ya el pueblo estaba preparado. Lo siguiente que se hacía, déjenme leerles esto, El conflicto de los siglos, página 474, 75, hablando sobre la obra de Cristo, la cual se está realizando. Dice: Cristo entró entonces en el lugar santísimo. ¿Cuándo? Recordemos que la profecía de Daniel, capítulo 8, verso 14, ¿hasta cuándo terminaría? Hasta 1844 se había cumplido la profecía del profeta Daniel. Ahora, de ese entonces, Cristo había estado en el lugar santo realizando un oficio. Desde que Él descendió al cielo, subió al cielo, Él ha estado ahí, estuvo por 1810 años en el lugar santo. Ahora, cuando se cumple la profecía, el 22 de octubre de 1844, ¿a qué departamento pasó Cristo? Al lugar santísimo. Ahora, nosotros como adventistas, ¿estaremos viviendo en el lugar santísimo? Recordemos solamente como separación en énfasis, ¿qué había en el lugar santísimo? Estaba el arca de la alianza que contenía la santa ley de Dios. ¿Estará nuestra vida en armonía con la ley de Dios? Estaba el maná. ¿Estará nuestra vida en armonía con la reforma pro salud? Estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y también en ese entorno se manifestaba la presencia del Señor. Daniel 8:14 es un principio muy importante para nosotros como adventistas del séptimo día, porque de esa profecía, de ahí salimos. De ahí salimos.
Pero ¿cuántos entendemos esa profecía? ¿Cuántos entendemos verdaderamente esa profecía? Déjeme decirle, estaba analizando el libro Creencias sobre los Adventistas del Séptimo Día y a mí me impresionó algo. En una parte que dice, el libro es larguísimo, es grande. Y una parte donde dice que el día de la expiación, o sea, la eliminación de todos los pecados, se realizaron en la muerte de Cristo. ¿Es cierto eso? La expiación final de los pecados se realizó en la muerte de Cristo en la cruz. ¿Se realizó en la muerte de Cristo? Hay muchas preguntas que deberíamos hacernos en eso. Si comenzó, ¿dónde estaba el sacerdote que oficiaba? ¿Cristo era el sacerdote? Todavía no, porque Cristo todavía no era ungido. Cristo fue ungido cuando fue al cielo. Entonces fue ungido. Y esas aclaraciones son muy importantes porque dentro de nuestra misma iglesia adventista, imagínense, en el libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, estamos echando por fuera entonces el tema del día de la expiación. Y es cuando nosotros debemos analizar esos puntos. Ahora, la segunda parte, regresando al tema, volviendo al tema, en el libro de Levítico 16:4 habla sobre la preparación del sumo sacerdote. Dice, se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo. O sea que el sumo sacerdote tenía que bañarse para poder entrar a oficiar al lugar santísimo. Tenía que prepararse para eso. Ahora, un punto muy importante también que transcurría en eso, a la luz de las citas que hemos leído del libro de Hebreos, podemos ver que había una gran diferencia entre lo que pasaba en los dos diferentes departamentos. O sea, era algo muy diferente. En el primero, los pecados de los penitentes eran transferidos al santuario por conducto del sustituto, o sea, por el sacerdote que tomaba el sacrificio y lo llevaba al lugar santo. 2. Después, por otro lado, en el segundo, el sumo sacerdote rociaba la sangre de la víctima sobre el propiciatorio. Eso vamos a ir analizando ahorita. Entonces, era la preparación primero del pueblo. El sumo sacerdote se preparaba también, se ponía las vestiduras para entrar al lugar. Luego, tenía que hacer un sacrificio por él mismo, porque el sacerdote también, de esa manera podemos verlo, cómo se veía que el sacerdote pecaba, o era algo que lo mantenía sucio a él. Que recordemos que cada vez que se hacían sacrificios, en ocasiones el sumo sacerdote tenía que comer la carne del sacrificio. Y por ese medio también tenía que limpiarse, tenía que purificarse. Ahora, después de eso, el versículo 6 de Levítico 16 dice, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. O sea, ese sacrificio tenía que llevarlo él, de él mismo, hacía expiación por sí mismo, por sus pecados, pedía perdón por todo de él y su familia, y hacía esa expiación. Ahora, pasamos al siguiente punto. Versículos 5 y 6 dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Ese era el que él había realizado para él,
y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo para la reconciliación de sí y de su casa. Versículos 7 y 8 dice, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por Azazel. Ahora vemos que después de que el sumo sacerdote ya estaba listo, hacía su sacrificio expiatorio para él, ahora presentaba a los 2 machos cabríos en la puerta, o sea, en el atrio. Ahí presentaba a los 2 machos cabríos. Ahora, después, ¿qué hacía? Tomaba una urna, tomaba la decisión, o sea, se hacía la decisión, cuál iba a ser para Jehová y cuál sería para Azazel. Después de eso, traía el becerro, dice el versículo 11 y 13, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y su casa, y degollará a expiación el becerro que es suyo. Nuevamente menciona lo que él había realizado. Siguiente, sigue diciendo, después tomará un incensario lleno de brasas del altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Miren ese orden que se llevaba, que hacía su sacrificio, hacía el perdón de todo de él. Ahora, se introducía hacia el velo, hacia el lugar santísimo, llevando el incensario para que fuera un olor fragante dentro del lugar santísimo y para que la nube, el humo del incienso cubriera el propiciatorio para que él no muriera. Después, ¿qué hacía? Tomará luego la sangre del becerro, versículo 14, tomará luego la sangre del becerro, la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental y esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. O sea, entraba a hacer su oficio por él hasta en el lugar santísimo. Ahora, tomaba el recipiente que contenía la sangre y entraba por segunda vez al lugar santísimo. Ok, voy a leerles algo también sobre el libro de Patriarcas y Profetas, sobre qué significaba el esparcimiento de la sangre en el propiciatorio. ¿Por qué? ¿Qué significaba ese derramamiento de sangre dentro del propiciatorio, al propiciatorio? Patriarcas y Profetas, página 369, dice: el día de la expiación, el sumo sacerdote, llevando una ofrenda por la congregación, entraba en el lugar santísimo con la sangre y la rociaba sobre el propiciatorio, encima de las tablas de la ley. De esa forma, los requerimientos de la ley que exigían la vida del pecador quedaban satisfechos. O sea, porque cuando alguien pecaba, ¿qué exigía la ley? La muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Ahora, cuando ellos entraban, depositaban la sangre, cumplían los requerimientos de la ley por medio de esa sangre. Y voy a leerles algo más anteriormente que no lo leí, sobre la sangre de Cristo. Sobre la sangre que Cristo ha derramado, sobre esa misma sangre. Ok.
quiero leerles esta parte. Aquí dice, el camino, note muy bien, el camino que conduce al santuario es un camino ensangrentado. Dentro del santuario encontramos sangre. Sobre los cuernos del altar de bronce, sobre el altar de oro y sobre el propiciatorio. Ahora dice el conflicto de los siglos. Su intercesión es la del cuerpo traspasado y quebrantado. O sea, la sangre que se llevaba representaba la sangre de Cristo Jesús. Ahora entraba ahí y sigue diciendo, y de una vida inmaculada. Las manos heridas, el costado abierto, los pies desgarrados, abogan en favor del hombre caído, cuya redención fue comprada con tan precio infinito. Entonces vemos ese orden. La preparación del pueblo, la preparación del sumo sacerdote y la presentación de los dos machos cabríos. Pero mientras que el sumo sacerdote estaba haciendo esos requerimientos, el pueblo ya había dejado de humillarse, ya había dejado de pedir perdón por sus pecados. Aún no. En ese día había ayuno, oración, llanto, porque déjeme decirle que en ese día era un día de decisión, de estar de parte del pueblo de Dios o estar fuera del pueblo de Dios. Ese día era un día de decisión. Y hoy en este tiempo es un día de decisión también. En ese día se decidía todo. Se decidía si formabas parte del pueblo o no. Porque todo aquel que no participaba de esa fiesta era desterrado del pueblo, era sacado. Ahora, ya leímos eso, el requerimiento de la ley que requería. Ahora, el versículo 15 y 17, estamos leyendo así de rapidito para entender cuál es el propósito en la cual nosotros estamos viviendo en esta generación y lo que nosotros debemos hacer para nuestra preparación en este día de expiación. Dice el libro de Levítico 15:17. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Así purificará el santuario. Incluso el santuario estaba lleno. Levítico 16, 15 y 17. Perdón. Entonces, si nos damos cuenta, el santuario también estaba sucio. Porque recuerden que siempre los penitentes, siempre traían, los que pedían perdón por sus pecados, los que durante todo el año traían sus corderos, traían sus pecados, y todos eran introducidos ¿hacia dónde? Hacia el santuario. Ahora, en este día de la expiación, era la reconciliación con Dios, estar más cerca de Dios, pero también borrar todos los pecados completamente. Y en este día de la expiación también se limpiaba por completo el santuario. Y aquí sigue diciendo, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera también el tabernáculo de la reunión, o sea, el lugar santo, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas.
ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer expiación en el santuario, hasta que él salga, haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. O sea, mientras que el sumo sacerdote estuviese oficiando en el santuario, en el lugar santísimo, el pueblo todos tenían que estar preparándose, pidiendo perdón por sus pecados. Bien, seguimos. Después que mataba en el atrio, el sumo sacerdote mataba al macho cabrillo por Jehová, lo llevaba y luego, ahora, volvía nuevamente, siempre salía al atrio, volvía a regresar y la tercera vez que entra hacia el santuario y asperja la sangre. Voy a ir avanzando un poquito más para ir avanzando. Bien, voy a quedarme en esta cita, Levítico 20:33. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar y por los sacerdotes y por todos los de la congregación. Es decir, que después que el sumo sacerdote estaba en el lugar santísimo, como así simbólicamente, como que todos los pecados traspasaban sobre él. Después que todos los pecados traspasaban sobre él, el sumo sacerdote salía después de ya haber oficiado, después de haber hecho los sacrificios, presentado al macho cabrillo y todo, limpio el santuario, salía del lugar santísimo, ya todo estaba limpio. Ahora lo que él hacía era regresar al macho cabrío que estaba vivo. Después ponía las manos sobre la cabeza del macho cabrío que estaba vivo, confesaba los pecados de todos. Después de haber hecho eso, era llevado el macho cabrío vivo a tierra desolada, a tierra deshabitada. Y quiero leerles algo que aquí es impresionante. El acto culminante del día de la expiación era de llevar al desierto el chivo expiatorio, símbolo de Satanás, y soltarlo ahí para que muera. Esto mismo, lo voy a poner así, sucederá cuando Cristo termine su obra mediadora, Cristo descienda, y voy a saltar de una vez hasta este punto. Y quiero leer este párrafo, dice, de este modo, o sea, en el servicio del tabernáculo y en el templo posteriormente ocupó su lugar, que se enseñaban diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la muerte y al ministerio de Cristo, y una vez al año sus pensamientos eran llevados hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás, y hacia la purificación final del universo que limpiará del pecado de los pecadores. O sea, cuando se llevaba a cabo, se terminaba la obra de mediación en el lugar santísimo, salía el sumo sacerdote, recordemos eso, ponía las manos en la cabeza del chivo expiatorio. Ahora, el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1 al 3, esto va a ser lo que va a suceder al final. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años,
y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones. Hasta que fuesen cumplidos 1000 años y después de esto ser desatado por un poco de tiempo. O sea, cuando Cristo salga del lugar santísimo, aquí está presentando claramente esa obra. Cuando el chivo era llevado, o el macho cabrillo era llevado hacia la tierra desolada, esto es lo mismo que sucederá con Satanás. Cuando los 1000 años se estén cumpliendo, Satanás estará atado en la tierra. La mensajera del Señor presenta que esas cadenas no son cadenas literales, sino es porque Satanás no tendrá la posibilidad de engañar a nadie. O sea, estará en este lugar y recordemos que la tierra estará totalmente desolada. Y eso se realizaba. Ahora, el punto que quiero aclarar más claro de esto, que entendamos muy bien, es que después que se realizaba este ritual, estos sacrificios, el primeros escritos, página 280, dice que el sumo sacerdote tenía que bañarse nuevamente. Ahora, y vean lo que dice Patriarcas y Profetas. Entonces, después que se acababa todo, ahora aquí dice, entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se vestía de sus más regias galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de otra, rodeado de la hueste angélica dejó el cielo. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Algunos acusaban a Dios y le maldecían. O sea, cuando Cristo termine esa mediación del día de la expiación, se quitará las vestiduras sacerdotales, se ponen las vestiduras de justicia, pero para ese entonces, en el ritual típico, la decisión ya había terminado. La decisión de la vida de los hombres ya había terminado. Ya estaba descrita quiénes formaban, como decir, ya estaba descrita de quiénes nombres estaban en el libro de los vivos y quiénes estaban en el libro de los muertos. Ya estaba descrita la decisión. Ahora, toqué ese punto muy importante sobre el día de la expiación, lo que se hacía, porque quiero leerles esta cita, que nos va a aclarar a nosotros muy claramente qué estamos haciendo en este tiempo. En el conflicto de los siglos, página 544, dice: estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. ¿En qué día estamos viviendo? ¿Desde cuándo comenzó el día de la expiación para nosotros? 1844. Estamos llevando la preparación que el pueblo hizo allá. Humillaron sus almas, estaban en ayuno y oración y no estaban haciendo ningún trabajo, ninguna labor. Su mente, sus pensamientos estaban enfocadas solamente en el santuario. En la mediación que se estaba haciendo. La pregunta es, ¿nuestra mente, nuestros pensamientos estarán dirigidos hacia el santuario? Si les digo que hoy en día ya ni se tocan los temas del santuario, ya se perdieron esos principios y cuando a través de ese medio nosotros creemos como adventistas del séptimo día. Por eso, mis hermanos, hoy en este tiempo hay un tema que se llama problema de identidad. Porque hoy nosotros hay muchos que no saben ni por qué son adventistas. ¿Sí o no? Hoy en día muchos no saben por qué son adventistas. Solamente porque en la iglesia dice adventistas del séptimo día, por eso ya son adventistas.
pero en realidad no saben el principio, los fundamentos, por qué son adventistas. Hay un gran problema de identidad. Sigue diciendo, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel, todos debían afligir sus almas, arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor. Si no querían verse separados del pueblo, todos tenían que participar del día de la expiación. De la misma manera, eso fue para ellos, ahora va para nosotros. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que le quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. ¿Qué debería estar haciendo el pueblo hoy en día? Afligiendo sus almas, buscando perdón por sus pecados, porque estamos viviendo en el gran día de la expiación. Estamos viviendo en el gran día de la expiación. Sigue diciendo la cita aquí, hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo a los que se entregan tantos cristianos de profesión. Dice que hay que deponer ese espíritu liviano y frívolo. ¿Qué es la frivolidad? Cosa que tiene menos importancia. Cosa que tiene menos importancia. ¿Y qué dice la iglesia de la Odisea? ¿Cómo se siente? Se siente enriquecida. Se siente orgullosa porque tiene sabiduría. Pero no se da cuenta que, ¿cómo está? Le hace falta fe. Le hace falta amor. Y le hace falta el colirio para que vea. Y este mensaje es para nosotros. Que nosotros se nos ha dado esa gran luz para que entendamos esos principios. Para que seamos luz en el mundo. Y acá sigue diciendo, la obra de preparación es obra individual. No somos salvados en grupos. Tengamos eso en cuenta. No somos salvados en grupos. Si ya sabemos sobre el día de la expiación, nuestro arrepentimiento debe ser cada uno. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de las cualidades del otro. Si el pastor se ha preparado, su preparación no me la va a dar a mí. Él no puede hacer nada por mí. Así que tenemos que prepararnos. Y sigue diciendo, y esta es la parte también fundamental que quiero tocar. Si bien todas las naciones deben pasar en el juicio ante Dios. Ese punto también quería tomar en relación. Porque en el día de la expiación era el juicio para ellos, donde se examinaba todo. Ahora toquemos ese punto. ¿En qué tiempo estamos viviendo nosotros? Ahora les pregunto nuevamente, ¿cuándo comenzó el juicio? En 1844. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido de 1844 hasta hoy? También quiero leer esto para que entendamos para quién era el juicio. ¿Para quién es el juicio? Si en Israel solamente dependía para ellos, para el pueblo de Dios, para ellos dependía el juicio. Ahora, miren lo que dice el conflicto de los siglos. A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio,
las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Empezando con los que vivieron los primeros en la tierra. ¿Quiénes fueron los primeros que vivieron? Entonces el juicio comenzaba primero ¿por quién? Por la casa de Dios, por los que creyeron, pero primeramente por los muertos. Por los muertos. Sigue diciendo, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Muchos han tratado de poner fechas sobre esto, muchos han tratado de poner eventos sobre esto, que el juicio había comenzado que en el 2011, el juicio sobre los vivos que había comenzado sobre en el 2012, y cuando ese es algo, aquí dice claramente que los juicios el juicio se llevará realizando. Por eso quiero leerles esto anteriormente, para después seguir leyendo la cita. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra viene realizando desde hace muchos años. Y esto quiero aclarar, y esto es un punto muy importante. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto nadie sabe cuándo le tocará ser juzgado a los vivos. Nadie sabe cuándo le tocará ser juzgado. Pero aclaremos esto. Si el juicio comenzó el 22 de octubre de 1844, ¿será que el caso de Adán no ya quedaría decidido? Si han pasado un largo tiempo de 1844, ¿será que el caso de Adán no ya fue decidido? Adán, aquí pecó, aquí se equivocó, se arrepintió, listo, ya está borrado. Están borrados sus pecados, su nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora, por eso es muy importante que nos preparemos. Es muy importante que nos preparemos. Y la cita sigue diciendo, en la austera presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. En este más que en cualquier otro en otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a la amonestación del Señor. Velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. ¿Por qué es necesario velar y orar entonces? Porque recordemos que estamos viviendo en el gran día de la expiación, estamos viviendo en el día del juicio y no sabemos cuándo nuestras vidas puedan ser examinadas, cuándo nuestras vidas puedan ser decididas, cuándo nuestras vidas se diga el Evangelio eterno. Los miembros de ahí, aquí pecaron, aquí se equivocaron, aquí están borrados sus pecados. No sabemos cuándo llega ese tiempo. Pero por eso debemos prepararnos. Por eso el pueblo se humillaba, porque en ese día era día de separación. Ahora, vamos a ir avanzando sobre esto. Quiero tocar este punto, que por eso Dios nos mandó este mensaje en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Versículo 7. Cuando Dios mandó el mensaje del primer ángel, en el verso 7 dice, bueno, desde el 6 para que veamos el mensaje que Dios mandó. Y vi otro ángel volar por medio del cielo, que tenía el evangelio eterno
para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuándo había llegado el juicio? ¿En qué momento? En 1844. Desde ese entonces estaba declarando perfectamente el mensaje del primer ángel. Ahora, si desde ese entonces comenzó el juicio, miren, otra cosa muy importante que también tenemos que entender. El apóstol San Pablo entendía muy bien estos principios. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 9, el apóstol Pablo hizo esta declaración. El apóstol Pablo dijo de esta manera: porque pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Esto es algo muy importante que me ha llevado a analizar muchas cosas. Que hemos sido espectáculo al mundo. ¿Cuál mundo? Que nos ha hecho sido espectáculos a los ángeles. ¿Cuáles ángeles? Que nos ha hecho espectáculo a los hombres. ¿Cuáles hombres? Si está hablando en el término del juicio. Recordemos que la sierva del Señor dice que hay mundos que no cayeron. Que estamos siendo espectáculo para ellos, porque cuando el pecado entró en la tierra, evento de los últimos días, dice que la tierra se hizo un átomo independiente. Se separó de los grupitos. ¿Y qué pasó? Ahora, ¿por qué somos espectáculo a los ángeles? Porque yo creo que nosotros nos vemos como se ve en las televisiones. Estamos siendo espectáculo ahí. Todo lo que pasa, todo lo que hacemos, ahí está como espectáculo. Ahí se nos está viendo a nosotros. Y esto también, el libro de Hechos, capítulo 24, versículo 25. Esto es otro punto muy importante. Dice la palabra de Dios: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, Hechos 24, 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, porque cuando tenga oportunidad te llamaré. Ese punto muy importante, que cuando el apóstol Pablo le explica a Félix sobre el juicio venidero, él se espanta. Ahora, ¿por qué se espanta él? ¿Qué fue lo que le hizo que se espantase? Ya el tiempo se nos fue volando. Solamente voy a leerles ya unas partecitas del conflicto de los siglos. El capítulo del juicio investigador es un capítulo que es sorprendente, que nosotros tenemos que entender. Está registrado también el primer versículo en Daniel 7:9 sobre el juicio, pero quiero leer esta parte, noten cómo dice, y es para nosotros. Así se presentó a la visión del profeta el día grande y solemne en que los caracteres y vida de los hombres habrán de ser revisados ante el juez de toda la tierra. Así como lo presenta Daniel. Pero déjenme decirle, esto tiene mucho énfasis con lo que declaró el profeta Joel. Veamos lo que dice el profeta Joel, ya vamos a ir finalizando.
El profeta Joel, en el libro de Joel, desde el versículo 13, 1:13, dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes, aullad, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación, pregonada ayuno, convocada asamblea, congregada a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Y el verso 15 dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová. Y el capítulo 2, verso 1 dice: tocad trompeta en Sión, pregonad en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Cuando el profeta hacía mención de esas palabras, se hacía mención sobre el juicio. ¿Por qué? Porque recordemos que en el día de la expiación era la decisión final. Y en este tiempo, en este tiempo que estamos viviendo, vivimos en el día de la expiación y vivimos en el tiempo del juicio. Y no sabemos cuándo será juzgado nuestro nombre, cuándo nuestros registros serán borrados, o bien podemos permanecer al libro de la vida, o bien podemos estar fuera de ellos. Por eso el profeta Joel hace esta mención, que tenemos que estar viviendo como acá lo presenta: ceñíos, lamentad, convertirnos, pedir perdón por todos nuestros pecados. Y ya nada más de pasada, recordemos que Conflicto de los Siglos presenta que hay 3 libros. El libro en otra ocasión vamos a estudiar esa parte. El libro de la vida, el libro de memoria, y Primeros Escritos dice que el libro de la muerte. Están esos 3 libros. Ahora, ¿en qué libro estará nuestro nombre? ¿Estará en el libro de la vida? ¿Estará en el libro de memoria? ¿Seguirá estando en el libro de memoria? ¿O estará en el libro de la muerte? ¿En qué libro estarán nuestros nombres? Y ya para finalizar, quiero que leamos todos juntos el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos delante de Dios. Por eso segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y recordemos, hoy en día se está llevando a cabo esa obra, el día de la limpieza, el día de la purificación, y también el momento, les digo, que los pecados serán borrados y las decisiones de cada uno estarán decididos bien para vida o para muerte. Por eso tenemos que velar, llorar, porque no sabemos en qué momento nuestros nombres pasen en ese registro. Y cuando pasen en este registro, esperando que nuestros nombres puedan estar escritos en el libro de la vida. Que Dios pueda bendecir su palabra y que
ojalá que haya sido de bendición para nuestra vida espiritual y así nos preparemos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a finalizar en oración. Voy a invitarle a que dobleguemos nuestras rodillas. Padre nuestro que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. En estas horas ya de este mediodía, y aquí estamos doblegados ante tu presencia, implorando por el perdón de nuestros pecados. Sabemos que estamos viviendo en ese día de la expiación, donde se hacía la decisión final y donde también todo tu pueblo quedaba limpio. Hoy queremos pedirte que por medio de tu Espíritu Santo y que también cada uno de nosotros tome esa decisión de transformarnos, purificarnos y estar limpios delante de tu presencia. Purifícanos, danos ese colirio para que veamos y que también así tu verdad pueda seguirse proclamando. Que no solamente seamos oidores, que podamos ser hacedores de tu palabra, que tus palabras no se las lleve el viento, que puedan hacer frutos dignos de arrepentimiento. En este tiempo de crisis que se avecina y ya estamos comenzando a vivir, te pedimos que fortalezcas nuestra fe para poder estar en pie. Perdona pues nuestros pecados, nuestras faltas. También bendice a tus hijos que están a través de las redes sociales, que tú puedas bendecirlos en gran manera. Y también en estas horas queremos pedir bendiciones por los alimentos que se han de ingerir a continuación, que puedan ser gratos y dignos a nuestro cuerpo y podamos vivir conforme a lo que había en el santuario. Quédate en nuestros corazones y cumple tu promesa de que vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendícenos, oh Dios, y perdona todas nuestras faltas. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.